Uno de los tipos de estrategia corporativa es el desarrollo de mercados. Y dentro de desarrollo de mercados está el desarrollo de mercados geográficos. Y evidentemente está la estrategia de internacionalización, que consiste en desarrollar nuestro producto en un mercado internacional distinto al que lo tenemos actualmente. Hoy en día eso es fundamental porque estamos bajo los efectos de la globalización, lo cual nos da lugar o nos genera nuevos entornos para operar, nuevos riesgos y oportunidades que podemos cubrir y nuevos roles en la sociedad de acogida a la que pretendemos ir. Cuando uno entra en un país para vender su producto o para generar su servicio, tiene que tener cuidado y no puede entrar como un elefante en una cacharrería, tiene que conocer muy bien dónde se está metiendo, porque si no se pueden producir pues algunas situaciones como le pasó a Repsol, que Argentina, el gobierno de Kirchner, le expropió YPF, o bien OHL, que tuvo un problema en México importante que le costó una bajada de sus acciones, o bien siempre estamos con el peligro de que el gobierno de turno pues anuncie que va a expropiar esta empresa o la otra empresa. Es decir, que las empresas hoy en día cuando entran en un país tienen que afrontar situaciones políticas y tienen que conocer el entorno en el que se mueven. No basta simplemente con vender tu producto en un país extranjero, muchas veces tienes que operar en ese país. Y eso lo hacen, pues evidentemente, todas las empresas que podemos tener todos en la cabeza, que consideramos como empresas globales, ¿no? Empresas que evidentemente tienen un origen, pero que su campo de actuación prácticamente es el mundo entero, o una parte importante. Pues ahí tenemos el caso Coca-Cola, o el caso de Starbucks, o el caso de Canon, o General Motors, Nivea, Total, Nintendo, Toyota, es decir, McDonald's. Son empresas que todos consideramos como multinacionales o empresas globales. Los empleados de esas empresas se ven obligados a aplicar en su actuar o en su día a día un know-how diplomático. ¿Por qué? Porque cuando una empresa actúa en el exterior, evidentemente sus movimientos estratégicos deben ir acompañados de unos conocimientos sobre cómo se interactúa en el país en el cual se van a dirigir. Por eso es importante saber que las empresas de todo tamaño que trabajan en mercados internacionales tienen que desplegar en paralelo, por un lado, estrategias de no mercado y por otro lado, un ejercicio de diplomacia corporativa que les permita obtener lo que se conoce como la licencia social para operar en el exterior, que la conceden los stakeholders internos. Esta implantación conjunta se tiene que llevar a cabo durante todo el proceso de desarrollo de la estrategia de internalización, es decir, desde el inicio, desde el diseño, en el periodo en el que se va a poner en marcha esa estrategia, pasando por la fase de planificación, el establecimiento de todas las futuras operaciones y la fase de actividad real en el mercado. El primer elemento son las estrategias de no mercado, es decir, las estrategias de no mercado son aquellas que tratan de intervenir sobre aquellos factores ajenos al mercado que afectan a la empresa y que condicionan tanto su funcionamiento como la consecución de sus objetivos. Es decir, todos tenemos claros, sobre todo los que hemos trabajado alguna vez con las teorías de Michael Porter, que para poder actuar en un mercado uno tiene que conocer muy bien cuál es el funcionamiento, cuáles son los agentes que intervienen en ese mercado. Es decir, los competidores, los proveedores, los clientes, y a través de las 5 fuerzas de Porter nos manejamos. Pero cuando uno entra en un país hay que tener en cuenta también otros elementos que no son de mercado, es decir, no pertenecen directamente al mercado en el que vamos a intervenir, pero influyen en él. Y ahí interviene el gobierno, uno tiene que conocer las leyes de ese país, los reguladores que establecen algunas reglas que tenemos que seguir, los medios de comunicación que pueden influir positiva o negativamente en nuestra actuación en ese país, las ONG, los activistas, los ciudadanos, es decir, una empresa cuando va a establecerse en un país extranjero tiene que, por un lado, diseñar estrategias de mercado que le permitan competir en el sector en el que va a intervenir y, por otro lado, establecer estrategias de no mercado que le faciliten su interacción en ese sector en el que va a funcionar. Las estrategias de no mercado, evidentemente, tratan de influir sobre la política, el entorno político, la sociedad, el medio ambiente, para generar lo que se llama el soft power o la influencia. Es decir, yo trato de realizar una serie de actuaciones no directamente relacionadas con mi mercado, pero que me permitan adquirir
cierto poder de influencia sobre la sociedad a la cual pretendo dirigirme. Ahí intervienen pues elementos como la confianza, la coherencia, los valores, es decir, yo tengo que conseguir que mi empresa en ese país donde quiero operar vaya asociada a una serie de valores que la sociedad a la que me dirijo tenga en cuenta. ¿Cuáles son los elementos o el marco necesario para la creación de estrategias de mercado? Pues hay que conocer, evidentemente, cuál es la cuestión política que de alguna manera puede influir en mi actuación, quiénes son los actores que intervienen en esa cuestión política, cuáles son sus intereses, en qué espacio se reúnen esos actores, qué información hace avanzar la cuestión en ese espacio y qué activos necesitan los actores para imponerse en ese espacio. Es decir, yo tengo que conocer esa cuestión política que a mí me va a afectar, tengo que conocer quién interviene en ella y cómo poder interactuar para que de alguna manera los intereses de cada uno no me afecten negativa sino positivamente. Aquí el segundo elemento que tenemos que aplicar es la diplomacia corporativa. ¿La diplomacia corporativa en qué consiste? Pues según EGEA, consiste en propiciar entornos favorables para los intereses de la empresa mediante la gestión efectiva de su influencia política y su implicación en la sociedad de acogida. Es decir, las estrategias de no mercado que yo he aplicado las puedo utilizar para generar una influencia. Para ello, prácticamente una empresa tiene que aplicar mecanismos propios de la diplomacia estatal. Es decir, las empresas cuando van a un país extranjero ya no tienen que limitarse solamente a vender su producto, sino que prácticamente realizan actuaciones diplomáticas para poder generar un ambiente que facilite su entrada en ese país y que hagan que pueda, de alguna manera, coexistir y funcionar en el mercado en el que quiere vender. Y eso se traduzca en una ventaja competitiva frente a otras empresas que no están realizando esas acciones diplomáticas. Los instrumentos básicos de la diplomacia corporativa son la inteligencia competitiva, es decir, hoy en día las empresas tienen todos unos mecanismos para captar información que pueda serles útil para las actuaciones en su empresa. El networking, es decir, crear vínculos, crear conexiones. Este es el elemento más diplomático, es decir, yo voy a un país y establezco una serie de relaciones pues, con los stakeholders externos, es decir, con aquellos elementos de ese país que van a condicionar mi actuación. La reputación corporativa es fundamental, es decir, hoy en día, en un mundo que está absolutamente influido por las redes sociales, la reputación que tiene una empresa en el mercado es un elemento fundamental para que esa empresa pueda vender sus productos o sus servicios. Y el lobbying. El lobbying es un elemento que en este país no tiene un buen cartel, pero en otros países como en Asia o en Estados Unidos, incluso en Europa, sí que se entiende perfectamente como un elemento que trata de intervenir, no de coaccionar, sino de intervenir en aquellos sitios donde se toman decisiones reguladoras que afecten a mi mercado. Es decir, si yo vendo un producto y el Estado está pensando en establecer una ley que me pueda afectar, yo quiero que se me oiga antes de legislar. Eso es el lobbying. Y cada vez las empresas están entrando más en ese concepto. ¿Cuáles son los elementos clave de la diplomacia corporativa? Pues evidentemente, primero, hay que analizar la información. La empresa debe saber qué piensan de ella los stakeholders externos. Para eso utilizan la inteligencia competitiva. Segundo, la integración en la rentabilidad. La diplomacia corporativa tiene que estar ligada siempre a la rentabilidad de la empresa, se mida como se mida. Es decir, cualquier actuación que yo haga en ese campo tiene que medirse en una mayor rentabilidad en el funcionamiento de mi empresa. Tercero, confianza con los stakeholders externos. Es decir, yo tengo que conocer sus intereses, comprometerme con ellos, tengo que establecer empatía con ellos, conocer y manejar una pericia técnica en un funcionamiento y sobre todo transparencia. Hoy en día la transparencia es un elemento que construye confianza y por lo tanto es fundamental. Cuarto, adaptación al feedback negativo. Esto es fundamental. Cualquier empresa tiene que saber que se aprende mucho de lo que uno hace mal y por lo tanto un primer elemento es reconocerlo y cambiarlo. La comunicación estratégica. Utilizar medios de comunicación para reforzar la reputación corporativa y la confianza. Y en sexto lugar, mente abierta ante el nuevo entorno, es decir, hay que transmitir a toda la organización la importancia que tienen los stakeholders externos en nuestros objetivos propios.
Los stakeholders son aquellos elementos que tienen unos objetivos propios que influyen en la consecución de los nuestros. Si yo consigo que toda mi organización sepa que ayudando a un stakeholder a conseguir su objetivo yo voy a conseguir el mío, todo funcionará mejor. La diplomacia cooperativa tiene que ser una función más de la empresa, de hecho ya lo está siendo. El elemento es donde se sitúa. A veces se sitúa de una manera coordinada que afecte a todos los departamentos, otras veces depende del director general, como si fuera un staff, pero evidentemente los elementos de diplomacia cooperativa deben estar o se deben ejercer en cada uno de los departamentos que vayan a tener un contacto directo con la sociedad a la que uno quiere dirigirse. El diplomático corporativo es el que debe representar a los stakeholders ante la empresa y a la empresa ante los stakeholders, siempre a través del ejercicio honesto que construya confianza. Es decir, es aquella persona dentro de la organización cuya función primordial es relacionarse con los stakeholders y crear un vínculo de confianza entre ambos. Por lo tanto, debe tener la capacidad de ir acercándose a los stakeholders y eliminando las distancias entre la realidad y la percepción. Y el último concepto que hemos visto es el de la licencia social para operar, lo que se llama la SLOW. ¿Qué es? Pues es un apoyo intangible y continuado de la actividad de una empresa por parte de sus stakeholders externos. Es decir, yo establezco estrategias de mercado y acciones de diplomacia cooperativa porque lo que voy buscando es que los stakeholders externos del país donde voy a funcionar me den licencia para poder operar en ese país. Es decir, no tenga problemas. Esa licencia puede ser tácita o puede ser explícita. Y los diferentes niveles, pues evidentemente se me puede rechazar, se me puede aceptar, se me puede aprobar o incluso se me puede apoyar con confianza extrema, ¿de acuerdo? Según el nivel que yo consiga, la implantación en el país al que me dirijo será mejor o será peor. ¿Cuáles son los elementos clave en la SLOW? Pues evidentemente tiene que haber información compartida, es decir, yo tengo que compartir información con mis stakeholders externos. Tiene que haber una comprensión mutua. Tenemos que establecer objetivos conjuntos, compartir experiencias. Tiene que haber una reciprocidad, un mutuo reconocimiento, resolver problemas conjuntamente, ser capaces y no paralizarse, evidentemente, por el miedo ante una actuación de los stakeholders externos. ¿Y cuál es el proceso para obtener esa licencia? Pues evidentemente hay que ser un proactivo social, hay que conceder más control a los stakeholders externos sin miedo a presuponer que eso va a crear una pérdida en la gestión de mi empresa o una pérdida de ese control, sino yo tengo que ser capaz de cederles a ellos control sin que suponga que estoy cediendo la parte más importante de mi negocio. Y en tercer lugar, construir relaciones con las ONGs. ¿Cuál es una buena estrategia para conseguir esa licencia? Pues evidentemente, en primer lugar, tengo que hacer un análisis de los stakeholders externos del país donde me voy a dirigir, es decir, cómo los identifico, hay falta de consensos entre ellos, muchas veces los stakeholders no están unidos, por lo cual yo puedo utilizar esa desunión en mi favor. ¿Y cómo se mide el consentimiento si no hay un proceso establecido? Es decir, no hay ningún proceso por el cual al final los stakeholders te den un carné en el cual se te permite actuar, no. Entonces, tenemos que saber cómo medimos esa aceptación y, por lo tanto, cómo sabemos cuando tenemos luz verde para intervenir en ese país. En segundo lugar, controlar y conocer el espacio donde se desarrolla el conflicto, fomentar la unión de los stakeholders a favor y un medio para expresarse, y tenemos que tratar de llegar a un acuerdo con los stakeholders más contrarios. Siempre habrá algunos stakeholders que estarán en contra nuestra. Evidentemente nunca conseguiremos una aceptación absoluta de ellos, pero sí tenemos que tratar de limar aquellos aspectos más puntiagudos para que podamos conseguir, digamos, su aceptación, ¿de acuerdo? Es decir, no que nos aprueben, pero sí que en cierta manera acepten nuestro funcionamiento. Si hacemos todo esto, podremos conseguir una estrategia de internacionalización adecuada que nos permita elegir bien el país, establecer estrategias de no mercado a través de la diplomacia corporativa y conseguir esa licencia para poder operar de la mejor manera posible. Gracias.